Hola amigos del Caldero, ustedes ya han visto algunos videos que hemos hablado de cositas que muchas veces se nos han ocultado y aquí estoy con una gran amiga de algunos años, muy amiga, que es Cecilia Plaza. Ella es estudiosa de la doctrina espírita, lleva algunos bastantes años ya en el espiritismo y ella va a hablarnos hoy día y vamos a hablar en conjunto de lo que es la reencarnación, un tema muy oculto, muy vetado desde aproximadamente el siglo III, en lo cual nosotros tenemos un instinto porque siempre decimos, uy, en mi otra vida tengo que haber sido algo, o para la próxima no quiero encontrarme con tal persona. Y después decimos, no, la reencarnación no existe. Entonces, lamentablemente hemos tenido una manipulación de información, pero siempre en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sabemos que algo hay de verdad. Por eso hoy día vamos a conversar con una persona que tiene conocimiento, tiene los estudios y las bases para poder explicarnos qué es la reencarnación. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos que a todos nos sirven. Sí, mira, yo quiero partir con una pregunta bien al callo. Una de las dos que vamos a hacer es, ¿qué es la reencarnación? ¿Qué es la reencarnación? Bueno, cuando hablamos nosotros en el Evangelio, cuando se habla de la reencarnación y las doctrinas tradicionales hablan de la reencarnación, la hablan como resurrección. Para ellos la es resurrección. Para nosotros los espíritas es reencarnación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que se entiende por resurrección es que las religiones tradicionales defienden la tesis de que el cuerpo vuelve a formarse igual de la misma manera, ¿cierto? Que se reorganiza la materia, cosa que eso es totalmente contrario a la ciencia. Y una de las cosas que nos enseña el espiritismo es que jamás debemos ir contra la ciencia, y que si en algún momento el espiritismo es contrario a la ciencia, en ese caso entonces sigamos a la ciencia. Así de claro y así de confiable es. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el cuerpo no puede reorganizarse porque la materia cambia constantemente. Y cuando ya se desorganiza en la tierra, ¿cierto? Retorna a los elementos de la tierra, así como Jesús decía, polvo eres y al polvo tornarás. Esa es la realidad, la materia le pasa eso. Pero el espíritu, que es eterno, nosotros seguimos viviendo porque somos en esencia espíritus. Nosotros somos espíritus viviendo experiencias materiales y no al revés. Entonces, ¿en qué consiste la reencarnación? Cuando nosotros retornamos al mundo espiritual, que es la verdadera patria, que es la realidad, porque como somos espíritus, somos eternos, pertenecemos a la espiritualidad en esencia. Y necesitamos del cuerpo material cada vez que venimos al planeta, a la Tierra, a vivir una vida que es un curso, que es una escuela donde venimos a aprender, a perfeccionarnos. Y a eso se le llama reencarnación, es retomar un cuerpo material que es como una vestidura para que vayamos entendiendo. Nuestro cuerpo material que tanto nos sirve y que debemos cuidarlo, por supuesto, porque es el instrumento del espíritu, es el templo del espíritu, entonces es esta ropa que vestimos en cada vida que Dios nos da la oportunidad de tener para nuestro avance, para nuestra evolución. Y esa es la gran diferencia entre la reencarnación y la resurrección. En las religiones, porque vamos a hacer siempre uno dice, pero yo he escuchado esto, en las religiones tradicionales se habla que también la resurrección es cuando uno sale del cuerpo a ver, Jesús resucitó, ¿no es verdad? Jesús resucitó, salió del cuerpo y después se vio en muchas partes. Entonces ahí también se entiende que se hablaba de que uno podía aparecerse, poder volver a tener contacto en la tierra, pero también habla de otros episodios.
porque mucha gente dice, no, es que la reencarnación, eso es herejía hablar de eso, pero en la Biblia está, o no sé si en la Sí, Biblia está. Tengo entendido que muchos de los judíos no creen y no aceptan a Jesús como el Mesías, porque estaba dicho, quien habló que iba a venir un Mesías mucho antes, dijo que él iba a venir de nuevo, Elías. Dijo, yo voy a venir antes del Mesías, por eso van a reconocer, porque ya en esa época decía, ¿y cómo vamos a reconocer que esa persona es el Mesías? Entonces Elías le dijo, yo voy a venir antes y les voy a aplanar el camino, les voy a preparar y seré el que grita en el desierto. Entonces, como en esa época se pensaba que se venía con el mismo cuerpo, claro, llegó Jesús y nunca vieron a Elías antes. Entonces, claro, Jesús no era el Mesías entonces, porque ¿a dónde estaba Elías? Pero aquí viene lo importante, porque ya el Antiguo Testamento, sobre todo la religión más que tenemos más afiatada, sobre todo en este mm, país, es que del Nuevo Testamento es lo que uno tiene que tomar la importancia, lo que habló Jesús. Y Jesús habló de la reencarnación. Jesús era súper sí, directo. Jesús cuando se le preguntaba era sí o no. No se iba con evasivas, mira que tal vez. Y, y le preguntaron los discípulos, ¿qué pasó con Elías? Si tú eres el Mesías, ¿qué pasó con él? Y él claro, dijo, de verdad os digo que Elías vino y vosotros no lo no lo reconocisteis. reconocí. Sabes que yo muchas veces leí en mi época de seguir una religión, pero que es impresionante cómo uno lee y uno no entiende. Porque después cuando lo vi un poquito más despierta, dije, pero si aquí está, Jesús no dice, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no existe, no hables de eso. Jesús no simplemente lo afirmó, sí que él lo evidenció. Elías volvió al planeta, volvió a vivir, solo que nadie lo reconoció. Y justamente nadie lo reconoció porque no vino con el mismo cuerpo, no vino con la misma fisonomía. Y ahí está lo que Cecilia explicaba, eso es imposible, científicamente es imposible que la materia vuelva a tener la misma composición, ya que hay otra temperatura, las cantidades de los nutrientes no son los mismos, por lo tanto la materia no puede ser igual. Entonces sí hay evidencia en la Biblia, que es el libro sagrado donde se basan muchas religiones, que la reencarnación sí existe y en el tiempo de Jesús era común, era sabido por todos, ¿o no, Cecilia? Claro, por supuesto que sí, y no solamente en un pasaje de la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos donde se habla de la reencarnación. De hecho, cuando él se encuentra con Nicodemo, que fue a hacerle preguntas, ¿cierto? Y fue de noche a oscura para que no lo descubrieran incluso, y Jesús le explica, le dice, sí, tienes que nacer de nuevo. Entonces él le dice, pero entonces, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre nuevamente? Claro, es que eso es algo imposible según la ciencia, ¿verdad? Pero renacer en otro cuerpo, e incluso, ¿cierto?, con los mismos integrantes de la familia en cuerpos diferentes, en otros roles, eso lo explica todo la reencarnación. Entonces Jesús le dice, sí, tienes que volver a nacer, porque no hay forma, ¿cierto?, de hacer el avance que necesitamos, de llegar a la perfección, que es nuestro destino, porque el destino de cada ser es llegar algún día a la perfección. Pero para llegar a la perfección jamás lo lograríamos en una vida, porque una vida al lado de la eternidad es como un pestañeo, es como un suspiro. Entonces es imposible que en una vida nosotros consigamos la perfección, que es para poder participar de las glorias eternas. Entonces, obviamente que Dios, que es Padre, nos va a dar todas las oportunidades. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Las vidas sucesivas. ¿Y cómo se hace ese proceso? Es a través de la reencarnación, porque nosotros no perdemos la esencia. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, que es un vestuario, como decía al principio, ¿cierto? Que es muy útil y que debemos cuidarlo mucho y respetarlo, pero es un vestuario porque es material y cambia constantemente. Si no, veamos solo lo que sucede con nosotros, desde que nos gestamos el nacimiento y cuando morimos, en qué condiciones estamos. La materia cambia constantemente durante toda la vida, o sea, desde que nacemos empezamos a morir como materia, pero no como espíritu,
porque el cuerpo va, ¿cierto?, en decadencia, pero el espíritu va en crecimiento, que es lo que se persigue. Nosotros en cada vida vamos evolucionando, vamos aprendiendo nuevas cosas, se va desarrollando nuestra inteligencia, vamos, ¿cierto?, comprendiendo las verdades mayores. Por eso que Jesús también nos decía, la verdad les hará libres, porque al conocer la verdad nosotros realmente podemos entender que estamos creados de esencia divina y que esa esencia es perfecta porque viene de Dios y que nosotros debemos hacer germinar, ¿cierto?, en nuestras vidas todos los buenos sentimientos, todas las buenas cosas, todas aquellas que nos van a acercar a esa gloria maravillosa de la que Jesús nos habla en el Evangelio. Es decir, que la reencarnación, bueno, de hecho la reencarnación es una ley divina. ¿Qué significa? Que es una ley que usted crea o no crea, existe sí o sí. O sea, usted la ignore o no la ignore, va a suceder y le va a suceder. Crea o no lo crea. Lo refute, lo refunfuñe, haga lo que haga, eso es así, porque es una ley divina. ¿Y qué pasa? Que es una ley divina, no cambia, no muta, o sea, lo podemos hablar de aquí en 1000 años más y va a ser exactamente la misma ley. Ahora, por ser una ley divina y por todo lo que has explicado, significa que la reencarnación, a diferencia de lo que nos han enseñado, que eso no es de Dios, al contrario, es una ley de amor. Es una demostración que Dios no es el Dios castigador, que cuando nosotros nos muramos, vamos a entrar a un juicio y nos van a decir, no, mira, tú hiciste esto, hiciste esto bueno, esto malo, esto bueno. Entonces te vas al purgatorio o te vas al infierno. Y es donde existe un Dios que nos va a ver quemándonos toda la eternidad como Padre, y nos va a ver y Él va a estar mirando que nos estamos quemando y no va a hacer nada. Por lo tanto, según esta explicación, la reencarnación es una ley de amor, donde nos prueba que Dios nos ama igual como nosotros, los que somos padres. Nuestro hijo se equivoca, nos ofende, se manda quiebra un vaso, y nosotros igual al otro día le pasamos de nuevo el vaso, después de nuevo lo abrazamos. Entonces, si nosotros que somos imperfectos, que somos tremendamente malos a comparación y al lado de una divinidad, ¿cómo Dios no nos va a dar otra oportunidad? ¿Cómo Dios nos va a condenar inmediatamente? ¿Cómo Dios va a tener privilegios por unos y por otros no? Entonces, Eso que tú estás diciendo, Gladys, es una verdad muy grande, pero no solamente en las cosas pequeñas, porque nosotros podemos pensar en eso que tú decías, un vaso o cosas mínimas, pero aquí estamos hablando de grandes pruebas, de grandes cosas, incluso de la criminalidad. Estamos hablando de cosas terribles que para nosotros a la vista del ser humano son espantosas, pero ni aún así ese ser humano queda olvidado, porque ese ser también está en crecimiento. Y nosotros antes, en las vidas anteriores, hemos cometido muchos errores y por eso mismo Dios nos da oportunidades nuevas para venir a rectificar esos errores. Pero nosotros en nuestra ceguera osamos pensar que somos mejores que Dios. Si nosotros, siendo malos, como tú decías, ¿cierto? Nosotros le damos a nuestros hijos todas las oportunidades, habidas y por haber, incluso el hijo que va a dar a la cárcel por un error mayor, ¿cierto? Su madre lo va a ver, su madre ora por él, su madre pide y su padre también, y los seres que lo aman piden para que esa persona se recomponga. Imagínense si nosotros, que tenemos esta evolución hasta aquí, ¿cierto? Apenas porque estamos en un mundo aún muy inferior, nosotros somos capaces de hacer eso por nuestros hijos. ¿Cuánto Dios, más Dios Padre? Nosotros no somos mejores que Él. no. Y así debemos pensar, entonces, ¿qué se ajusta más a la caridad divina? La Una reencarnación, idea o la otra, por supuesto. claro, porque incluso muchos de los temores a la muerte es justamente este inconsciente creado, no el que tenemos, de que nos vamos a ir al infierno. También hay un inconsciente que sabe con quién nos vamos a encontrar. Pero ahora, la reencarnación significa que yo salgo, porque yo le explicaba en el otro video, salgo de este cuerpo, que este cuerpo ya cumplió, es una máquina que ya no sirve porque no necesito más estar aquí. Salgo y vuelvo a encarnar en otro cuerpo. O sea, como espíritu vuelvo a entrar en el vientre de una madre
y vuelvo a nacer y me vuelvo a encontrar con las mismas personas. Ahora, pasa un tiempo, o sea, a mí me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, de repente conocen a alguien, hoy que les cae mal, no sé, no sé, no la paso, es una cosa energética, ¿ah? No, no la paso. No, ¿sabéis qué? No confío en él, no sé por qué no confío en esa mujer. No sé, no me ha hecho nada. Ahí vamos a entrar en cómo nosotros podemos comprobar que hemos tenido otras vidas. Esa es una de las pruebas cuando sentimos un instinto de que en esa persona no confío, pero no le confío en nada, ni un grano de arroz. Y uno dice, ay, ¿por qué no? No es que yo soy bruja. No, no es que yo puedo ver lo que ella... No, eso es porque hemos tenido experiencia y recordamos y sabemos que esa persona, ya sea porque tuvimos ambas errores, no confío porque ya tuve la experiencia. ¿Es eso? ¿Es una de las pruebas? Eso sí, se puede tomar, ¿cierto? Como una prueba fehaciente de que hay algo distinto, porque eso pasa en ambos sentidos, o sea, en el negativo y en el positivo, porque así como tú decías, nos topamos con alguien y decimos, ¡oh, qué terrible el rechazo que siento por esa persona, aunque no me haya hecho nada, ¿cierto? Pero percibo que hay algo negativo. Y también pasa en lo positivo, o sea, qué maravilla, me encontré con un ser humano con el que nos miramos, conversamos y nos entendimos, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y eso lo suele decir uno mucho más a menudo de lo que se imagina. Muchas veces uno dice eso, oye, conocí una persona hoy día, me encontré con tal persona, y fue un entendimiento tan increíble que parecía que siempre nos habíamos conocido. Bueno, eso ocurre. Y hay muchos ejemplos en la vida de personas que se han reencontrado con sus pares, ¿cierto? Y con personas queridas de otras vidas, y que han hecho caminos diferentes, porque como hablaba delante, venimos en diferentes roles, podemos venir en diferentes roles porque es necesario, porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Y a veces necesitamos, ¿cierto? Cambiar de rol. Podemos venir de hombre, podemos venir de mujer, podemos venir de padres, como podemos venir de hermanos, de hijos o de amigos. Va a depender la necesidad de crecimiento que tenga el espíritu en cada vida para que se relacione con ese núcleo, con ese grupo u otro diferente, ¿cierto? Según las necesidades para el crecimiento. Siempre Dios nos va a poner en el camino todo lo que necesitamos para nuestra evolución. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque es un Padre bondadoso que nos pone al alcance de la mano todas las herramientas que necesitamos para ir cambiando, para ir comprendiendo sus leyes y algún día lograr practicarlas. Porque una cosa es conocerlas, otra es entenderlas y otra muy distinta es practicarlas. Ya, yo llego a Eso la no segunda, yo llego a la segunda, la tercera todavía. Yo creo que todos estamos ahí, Gladys, ahí estamos en la lucha. Por algo que estamos en este mundo, que es un mundo de pruebas y expiaciones. Bendito sea Dios, ya estamos en las puertas de un mundo diferente porque estamos en transición para un mundo de regeneración. Ahora, la reencarnación también nos sirve saber de ella y empaparnos de que sí existe, que así es, porque nos aclara muchas de las dudas que tenemos. Por ejemplo, la familia. Porque, oye, yo con mi amiga es como mi hermana, pero a mi hermana no la paso. O sea, ¿por qué a veces yo no me llevo bien con mi mamá, con mi papá? ¿Por qué con mi hermano me da lo mismo lo que les pase, pero sí estoy preocupada de un amigo, de una vecina? Entonces, esas incógnitas que hemos tenido existencia tras existencia por miles de años, eh, nos permite saber de la reencarnación y reconocer la reencarnación que existe y reconocerla como una ley de Dios, no como algo malo, como algo en contra de la divinidad, nos sirve para aclarar muchas dudas y también por el tema de la ley del perdón. Es un tema para mí súper complicado porque yo siempre he dicho, yo en esencia soy vengativa y rencorosa, solo que ahora lo domino, justamente porque tengo la información de que eso me va a traer muchas deudas también y que también sé que voy a tener otra existencia posterior y también me voy a encontrar con estas personas que ahora yo no perdono o no me perdonan y me voy a volver a encontrar con ellas y aquí la cosa no termina. ¿Ah? Entonces, y por el mismo tema del perdón, en el tema de las faltas gravísimas, dolorosas que son asesinatos, robo,
uno dice, oye, pucha, voy a tocar un tema súper sensible, pero a ver, me mataron a lo mejor a mi papá, a mi mamá, a un familiar a quien yo amo mucho. Y ese asesino se va a la cárcel y muere, suponte al mes siguiente. Ahí uno dice, ¿dónde hay justicia? ¿Va a haber justicia arriba? Yo no lo voy a ver. ¿Y a dónde se cumple también lo que dijo Jesús? Porque todo lo que dijo Jesús es verdad. Y Jesús dijo, todos seremos una gran familia. Y yo digo, perdón, pero yo jamás voy a ser familia del que mató a mi padre, del que mató a mi hijo. O sea, nunca, o sea, si me lo topo, lo mato. Entonces, ¿en qué momento se cumple y cómo se cumple lo que dijo Jesús, que todos vamos a ser una gran familia? ¿Dónde se cumple la ley de amor? La ley del perdón, que tengo que amar a mi enemigo. Entonces, la reencarnación es un hecho tan importante de reconocerlo porque explica muchas de las dudas que nosotros tenemos y nos permite comprender todas las otras leyes o nos frena en algún sentido, porque ¿cómo va a haber justicia? Yo comprendo mucho a la gente que ha dejado de creer en Dios, pero yo digo que tiene razón, porque ese Dios que le han presentado, castigador, creando un lugar donde va a quemar a su hijo eternamente y no los va a recuperar, eh, ese Dios que no nos da más oportunidades, ese Dios no existe, de verdad no existe. No es Dios. Lo que pasa es que nosotros, como seres ignorantes que somos, acercamos a Dios a nosotros, ¿cierto? Nosotros lo hacemos, lo personificamos. Y eso no es Dios. Dios es esencia, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, debemos tratar, aprender a mirar a Dios, a entender a Dios de una manera diferente. Él es amor. El amor es la cosa más maravillosa que existe, porque es por amor que Dios nos creó. Es por amor que están todas las leyes hechas para que nosotros tengamos un crecimiento. Es por amor, ¿cierto?, que nos da las oportunidades de la reencarnación. Así como tú decías, nos encontramos con nuestros cobradores y con nuestros deudores. En cada vida tenemos para trabajar una parcela, una cuota de eso. Entonces nos vamos a encontrar con cobradores y con deudores, personas que van a venir a nuestra vida y que van a tratar de hacerla más fácil porque son nuestros deudores, ¿cierto? Pero también van a venir nuestros cobradores que generalmente vienen dentro de la familia, aunque nos cueste, ¿cierto? Y mucha gente habla de la oveja negra de la familia, por ejemplo, el que se ve diferente, porque imagínense, sería muy difícil si esta persona viniera solo con enemigos. ¿Cuándo va a crecer? Entonces Dios nos pone en un núcleo, ¿cierto? Algún cobrador para que todo el núcleo, el que rodea a esa persona, ya sean hermanos, los padres, los primos, los amigos, los vecinos, ¿cierto? Hagan una ayuda completa para que ese ser comprenda y crezca. Y ese que decimos, la oveja negra de la familia, muchas veces ha sido a causa nuestra, de errores del pasado. Y por eso viene en nuestra familia, porque a veces fuimos en otras vidas padres permisivos y les dejamos hacer y los liberamos sin pensar de que ese ser estaba creciendo bajo nuestra responsabilidad y nos transformamos en deudores de esa persona por no guiarla bien. Entonces nos toca venir a otra vida juntos con él de nuevo, cuando él ya tiene todas esas mañas adquiridas, que por culpa nuestra, que no lo vigilamos bien, ¿cierto?, las adquirió. Entonces vamos a tener que ser responsables de enderezar ese camino. Por lo tanto, esto es muy importante porque yo te escuchaba a ti lo que tú decías, ¿cierto?, de que cuando nosotros nos encontramos con estas personas que a nosotros nos provocan problemas y que muchas veces están dentro de la familia, es con los que tenemos que tener más paciencia. No están ahí por acaso. No están ahí por acaso. Es justamente las oportunidades divinas que Dios nos da para que al reencontrarnos nosotros limemos asperezas, para que al reencontrarnos reajustemos los caminos del perdón, del amor eterno,
amor, justicia, caridad. Todas esas cosas son virtudes que el ser humano tiene que ir adquiriendo en las vidas sucesivas para que algún día practiquemos realmente la ley del perdón, porque muchas veces uno perdona de la boca para afuera. O sea, yo te perdono, pero no te quiero ver más en mi vida. Aléjate de mi vida, no te me cruces en el camino. Sí, yo te perdono, pero, ¿cierto? No quiero verte más. Ese es un perdón que está saliendo de la boca para afuera solamente. Tenemos que llegar a conseguir, y eso muchas veces no se da en una vida. Se toma muchas vidas de trabajo y de reajustamiento para que logremos hacer esa ley de amor. Entonces, es tan importante lo que hablabas tú delante, porque nosotros al entender que estos son los caminos que Dios utiliza para que nosotros vayamos creciendo, vamos a tener más paciencia, más tolerancia con aquellos que no nos caen tan bien y que nos hacen la vida difícil. Porque Mira, ahí vamos a pensar. yo lo tomo muy humanamente, ¿ah? A ver si no me lo encuentro en la otra vida. Mejor hago la pega bien ahora. Justamente a eso iba. A eso justamente iba. Porque si nosotros tomamos conciencia de cómo funciona, ¿cierto? Nos va a dar la fortaleza de tener más paciencia, decir, oye, mejor hago el trabajo ahora y no me lo vuelvo a topar en la otra vida, ¿cierto? O si ya nos topamos en la otra vida, va a ser en otras condiciones, en otras circunstancias. Entonces eso nos ayuda a entender las desavenencias de las familias, que hijos que odian a sus padres, padres que suelen odiar a sus hijos, que no se entienden con ellos, que los quieren ver lejos pronto de la casa, ¿cierto? Y hijos que tampoco comprenden la labor del padre. Entonces se provoca ahí un problema que hay que reajustar. Pero por el mismo hecho de sentir la responsabilidad de padres nos hacemos de paciencia. No pasa a veces lo mismo con los hermanos, cuando tú decías delante, yo, mira, con esta amiga me entiendo mucho mejor que con mi hermano. Entonces, imagínate que nosotros no comprendiéramos eso en las vidas. Vamos a seguir cometiendo los mismos errores, sin en cambio si nos detenemos a pensar en lo que nos dice el espiritismo y tomamos conciencia de que ese hermano o hermana con el que nos llevamos mal es un cobrador nuestro de otras vidas, a quien le debemos, porque nosotros fuimos causantes muchas veces de su conducta, o porque sencillamente le hicimos un daño a veces irreparable en esa vida, y Dios lo puso en esta para que nosotros rectifiquemos. Es una oportunidad bendita. Si lo empezamos a ver de esa manera, vamos a ver con otros ojos a aquellas personas que no nos caen bien, a aquellas personas con las que tenemos dificultades de relacionarnos, a aquellas personas que nos hacen la vida a cuadritos, aquellas personas que muchas veces uno dice, oye, pero yo ya le tuve paciencia, ya no quiero tenerle más paciencia, ya no quiero pasar por esto otra vez. Sin en cambio, cuando pensamos de que es una oportunidad de reajustamiento para que algún día logremos, ¿cierto?, perdonarnos, logremos devolverle en bien a ese ser humano aquel daño que le hayamos hecho en otra vida y que no recordamos por bendición de Dios, porque muchas veces se nos haría más difícil, ¿cierto? Si supiéramos por qué razón estamos juntos, Dios lo hace así, para que estando en la convivencia, nosotros vayamos encontrando los puntos de encuentro con el otro ser. A eso es lo que nosotros debemos aspirar. En vez de hacer la división mayor, debemos tratar de buscar los puntos de encuentro con aquellos que están en nuestro entorno, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea de la vida misma. Porque muchas veces en los caminos de la vida nos topamos con personas difíciles y que nosotros quisiéramos borrar de un plumazo, desaparecer. Entonces esto nos ayuda a pensar así, ¿por qué razón? Porque nada ocurre por acaso. Absolutamente nada en la vida ocurre por acaso. Y si esa persona está en nuestros caminos, está en nuestra vida o está en nuestra familia, es porque hay algo en lo que tenemos que trabajar. Y es porque hay algo que nosotros debemos hacer para hacer más unión, para ir borrando esos pasos que dimos mal, para ir enderezando los caminos torcidos.
Ahora también podemos ser nosotros la piedra del zapato de la familia, porque por lo general siempre miramos que el otro es el que está más mal y a veces nosotros somos esa persona que venimos a necesitar del perdón de la familia. Ahora, hay un punto que siempre se pregunta, ¿y por qué no recuerdo la vida anterior? Y ahí viene otra ley que es la ley del olvido, que también es una ley de amor. Porque justamente por lo que explicaba Cecilia, si en una familia, que es lo que más nosotros tenemos en nuestro corazón, venimos seres que ya nos odiamos, que nos hicimos daño mutuamente, y así todo, sin saberlo, no nos soportamos, ¿cómo sería si recordáramos lo que nos hicimos? Por lo Sería tanto, imposible la convivencia. por, por lo, por lo tanto, eso también implica de que Dios no es ese ser castigador. Y eso también da prueba a que el olvido no es necesario. Mucha gente quiere ir a hacerse regresiones y quiere saber quién fue. Y lo otro, que muchas veces dicen, no, a mí me dijeron, o yo sé que fui Teresa Calcuta. ¿Ya? Entonces, para uno se ríe porque también el progreso es hacia adelante. La evolución es hacia También es adelante. una ley divina, sí, Si ley de nosotros progreso. reencarnamos para ir a nuestro único destino fatal, que es la perfección, no podemos retroceder, no podemos ser peores. ¿Por qué? Porque mantenemos todo lo aprendido. Lo que se aprende no se pierde, lo adquirimos. Entonces, si yo ya fui una asesina y viví, ¿no es cierto?, viví la consecuencia de ser asesina, tengo claro que nunca más tengo que ser asesina. Por lo tanto, hoy día soy mejor que ayer, pero no puedo ser peor. Y ahí también viene el otro tema, para que te planteo varios temas juntos, de que podemos reencarnar en un animal. No, yo en mi próxima vida quiero reencarnar en una mariposa, para ser más bonita, para volar, o yo en mi vida anterior fui un perro. Entonces, Claro, eso no ocurre. ahí viene A eso otro se tema. claro, a eso se le llama metempsicosis, el reencarnar en seres inferiores. Eso no ocurre, porque eso también sería contrario a la ciencia. Todo lo que adquirimos es una conquista del espíritu, porque es el espíritu el que va en crecimiento, el cuerpo va cambiando en cada vida, el espíritu va adquiriendo nuevas conquistas. Cuando ya conquistamos algo no lo perdemos, pero sí hay que dejar claro que a veces nos estancamos. El espíritu puede avanzarse, o sea, avanzar en una vida o estancarse. Si nos estancamos, volvemos prácticamente igual al mundo espiritual, o sea, de la cuna al túmulo, sin haber logrado. Y desgraciadamente eso ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque somos porfiados, porque no le hacemos caso a la espiritualidad. Siempre estamos pensando que nosotros somos los importantes, que el cuerpo es el importante, que la vida y el gozo es lo importante, y no nos preocupamos del espíritu. Y eso es un error fatal, muy grande, porque cuando volvemos al mundo espiritual, es ahí cuando nos damos cuenta del error que cometimos, pero ya lo cometimos y hemos desperdiciado una vida. Y una vida que es muy valiosa, porque hay muchísima gente esperando para recibir su reencarnación. Entonces, venir a este planeta, ¿cierto? Y desperdiciar una reencarnación es algo muy triste cuando volvemos ahí al otro lado. Darnos cuenta de decir, oh, tuve la oportunidad y no la aproveché. Y ahí nos mantenemos estancados hasta recibir otra oportunidad bendita de reencarnación para continuar nuestro avance. Pero en el mundo espiritual continuamos aprendiendo. Allá hacemos la teoría, aquí venimos a hacer la práctica. Entonces, por lo menos, cierto, nos queda ese consuelo que si ya desperdiciamos esta vida, por lo menos allá nos vamos a preocupar de aprender mejor, de fijar mejor las ideas y los propósitos para venir a cumplirlas cuando nosotros volvamos, tengamos esa oportunidad de nuevo de tener una reencarnación. A mí Y me por eso, gusta, perdón, sigue nomás. Perdón.
hay cosas tan tristes, ¿cierto? Que quizás más adelante tú vas a tratar y vas a hablar. Así se va a entender, por ejemplo, cómo es terrible el suicidio. Y tantas otras cosas que ocurren, que el ser humano comete por ignorancia, porque hemos sido muy ignorantes a través de las vidas, y por esa ignorancia hemos cometido grandes errores, grandes faltas, pero ya son los tiempos de despertar. Ya no estamos, ¿cierto?, aceptando todas las tradiciones que nos dicen tú debes creer y confiar así como caballo con anteojera. ¿Ah? Y tú debes seguir y obedecer estas reglas. No, si Dios nos dio el libre albedrío, Dios nos dio el raciocinio, nos dio la inteligencia, para que todo pase por el tamiz de la razón, para que nosotros decidamos lo que está bien y lo que está mal. La reencarnación, a mí me gusta mucho hacer la comparación, porque podemos nosotros escuchar, y el problema de que se nos sale por el otro oído es que no somos capaces de fijarlo en nuestra mente. O sea, me gusta hacer como súper gráfica, donde tengo déficit atencional, como que gráfico. Entonces, la reencarnación sería como un curso. Es decir, esta vida yo estoy en segundo básico. Entonces, depende todo lo que haga y cómo lo haga, es si paso a tercero básico. Pero si ya pasé a tercero básico, no vuelvo a ser segundo básico. Si ya estoy en cuarto medio, por mucho que me equivoque, que te embarre. Todo lo que aprendí, no lo olvido, por lo tanto, no vuelvo a primero básico. Eso sería como querer reencarnar en un animal o reencarnar en un ser de la media, porque ya lo viví, ya lo tengo, ya lo experimenté, ya pasé la prueba, ya lo superé. Entonces voy hacia adelante. Ahora, si lo hago requete mal, me dedico a otras cosas, no estudio, no voy a las pruebas, o las pruebas hago torpeo y me pillan, repito, y vuelvo a hacer cuarto medio, pero no retrocedo. Y puedo hacer cuarto medio 1, 2, hasta que me saquen con abogado del colegio. Es una... que en este caso sería nuestro ángel de la guarda. Claro, pero vamos a un detalle, Gladys, bien importante. No es tan fácil así, solamente de que vamos a repetir muchas veces el curso y que va a ser igual la cosa. No, las pruebas se van endureciendo. Y es ahí donde podemos entender, sí, porque esto hace parte de la reencarnación. Porque a veces uno dice, oye, pero qué terrible, es una buena persona, pero le ha tocado en esta vida tan dura. Mira todo lo que le ha pasado. Se queda sin trabajo, ha pasado hambre, y eso que es una persona honesta, trabajadora, qué sé yo, se ha enfermado, se le murió el marido, etcétera, mil cosas. Esos son los endurecimientos de la vida. Pues cuando hemos sido muy porfiados en una, ¿cierto?, rebeldes, recalcitrantes, y queremos gozar la vida y pasar la dolce vita y no preocuparnos de ninguna responsabilidad, ¿cierto? Y dejamos o hijos tirados, o estudio tirado, o vamos atropellando medio mundo por el camino para lograr nuestros propósitos, ¿cierto? Que son objetivos totalmente egoístas o personales. Entonces sí, vamos a quedar endeudados, no vamos a avanzar en esa vida y nos vamos a estancar. Pero cuando tengamos la oportunidad de volver, ya no vamos a volver con las mismas condiciones, porque nosotros agravamos el tema. Entonces sí vamos a venir con más dificultades. Se endurece la deuda. Por eso que es importante volver a lo mismo que hablábamos delante. Mejor la pago ahora, mejor enderezo el camino ahora, mejor me pongo la buena con este ahora, ¿cierto? Por eso que Jesús lo decía. Él lo decía. Tú no sabes, decía. Si tú caes a la cárcel, ¿cuánto te va a costar, ¿cierto?, volver a encontrarte con esa persona? Arregla las cosas. Ahora que estás en el camino, él quería decir, en esta vida que estás, aprovéchala bien y arregla todo lo que puedas arreglar, porque no sabemos cuándo vamos a volver a tener la oportunidad de otra vez enderezar esos caminos, porque nosotros somos muy deudores. Así, no es que tengamos una sola deuda, somos deudores de muchas vidas y de muchas cosas y de muchos seres. Entonces es bueno hacer el máximo en cada vida que tenemos. Mira, ahí dejas inmediatamente un eslabón para enganchar un tema muy actual, muy complicado, muy controversial para quien ve la vida tan terrenal como es el aborto. Nosotros cuando desencarnamos, estamos un tiempo en el mundo espiritual,
yendo al plano que corresponde según nuestros actos. Pero después llega un momento que nos tenemos que preparar para volver, porque no vamos a estar, yo pensé que me iba a tocar el arpa arriba de una nube, y cuando descubro la doctrina espírita me doy cuenta que no. Es más, me pasó algo súper triste, porque yo a los 15 años, yo iba a misa y yo lloraba, y le pedía, yo amaba a Jesús, bueno, lo sigo amando, pero en ese entonces era muy humano, y yo le pedía que me llevara. Yo me quería ir con él. Y yo lloraba en las misas, después, igual yo carreteaba, después de ir a carretear, fiesta, pero iba el domingo a misa, pero me salían las alas impresionantemente. Y, y yo quería que me llevara. Entonces yo pensaba que yo me iba a morir, iba a ver a Jesús. Y una de las cosas que el espiritismo es bonito, hermoso, pero es súper confrontacional. O sea, te dice, no, no, Te aterriza. no. O sea, lo vas a ver, pero ahora, así como eres, no. Entonces, ya, entonces estamos en el mundo espiritual viendo cómo fue nuestra vida, si estamos en ese nivel, porque hay situaciones en que el espíritu no es capaz de poder reconocer, pero viene un momento en que programamos o nos programan una encarnación. Y aquí es donde yo, cuando empecé a estudiar esto, mi cerebro casi explotó, porque traté de entender cómo lo hacían. Entonces dije, nosotros tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos amigos, compañeros de curso, pololos, esposas, esposos, hijos, nietos, y todos tienen que ver con nosotros. Todos tenemos una experiencia anterior. Entonces, cuando yo programo mi existencia o me la programan, no solamente se programa mi existencia, se programa la existencia de todos con los que me voy a encontrar. O sea, ¿logran entender eso? Con todos los que me voy a encontrar, incluso con el que me peleé una vez en la calle porque me dijo un garabato, incluso con él. Yo me tenía que encontrar. O sea, aquí viene el por qué y cómo y cuándo nacemos, y cómo y cuándo y por qué es nuestra vida. Entonces, si nosotros cortamos esa existencia desde un principio, estamos cortándole la existencia a todos los otros que ya están encarnados y a los que venían por encarnar. O sea, no sé si logran comprender lo grave que es o asesinar o yo matar al que odio, aunque tenga 20, 30, 10 años, 50 años, como no permitir que ese ser venga y romper toda la programación que hubo. Entonces, eso como súper, no vamos a profundizar en eso porque ese es otro tema. Es un Pero tema muy importante, que es muy largo además. entonces la reencarnación, poder comprenderla, te lleva a poder también entender tu vida, la vida de los demás, y poder tomar decisiones que a lo mejor no te van a gustar, que a lo mejor son dolorosas y van contra lo que tú sientes. Pero como decíamos, voy a seguir repitiendo, voy a seguir sufriendo por no querer comprender o no querer aceptar algo que va a pasar sí o sí. Entonces, por eso es tan importante este tema. Y por eso tal vez ha sido tan oculto, lamentablemente. En Revolviendo el Caldero hemos sacado muchas cositas que se nos han ocultado, y ese es el objetivo. Y uno de esos temas es lamentablemente la espiritualidad. ¿Cómo es? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos a ir? Y eso se nos ha ocultado debido a la ambición, al ego, al egoísmo, al poder. Pero como dice Cecilia, estamos en una etapa planetaria, y como yo también lo decía, hay una energía que nos lleva, aunque no queramos, a descubrir ciertas verdades, porque ya es el tiempo. Ahora, depende de nosotros si las aceptamos, porque Cecilia también tocó el tema del libre albedrío, y somos libres de hacer lo que queramos. ¿Saben qué? Ni Dios se mete, ni Dios se mete, pero hay una letra chica, que no es tan chica, pero nosotros la achicamos para no aceptarla. Tenemos la condena de la consecuencia de nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos lo que queremos. El cuerpo es mío, la vida es mía, yo hago lo que quiero, pero eso es como una siembra. Y la cosecha la vamos a recibir sí o sí. Ahí no tenemos alternativa. Entonces, esa es una verdad muy grande.
muy grande. Somos libres de la siembra, pero somos esclavos de la cosecha. Entonces, No tenemos por dónde escapar. y la reencarnación es eso, porque, yo vivo la vida, total, me voy a morir hoy día, mañana, no. Mañana sí me voy a encontrar con aquellos que hice sufrir. Y sí voy a tener que vivir lo que hice sufrir y después reparar lo que hice sufrir. O sea, la cosa no es llegar y perdonar, como dijo la Cecilia, te perdono, listo, después sigo mi vida. No, porque si no, vuelvo al tema, no podemos ser una gran familia. Si no sabemos convivir, si no convivimos ni con nuestra madre, ¿cómo vamos a vivir en la eternidad con nuestro enemigo? Imposible. Y por eso Dios nos permite volver a encontrarnos sin recordar lo que hemos vivido para que nos empecemos a amar. Y aquí llegamos a otro punto. Perfecto, reencarnamos. Si nosotros ya somos viejos, yo soy requete vieja, tengo miles, a lo mejor no creo tanta porque no soy tan perfecta, soy muy imperfecta. Debo tener 100 encarnaciones, 100 veces haber venido a la Tierra. ¿Es necesario que vuelva a pasar por esta incomodidad de ser guagua? Pero si yo ya soy egoísta, soy rencorosa, yo ya aprendí que tengo que aguantar, no perdonar, aguantar a otro, y tengo que volver a nacer como guagua, no me puedo llegar y aparecer aquí, nos evitamos el parto, nos evitamos el embarazo, nos evitamos tener que aprender a caminar, las caídas en bicicleta. ¿Por qué uno tiene que volver a ser guagua? Siempre, y otra pregunta, esa es una, ¿y siempre va a ser así? Aunque yo evolucione y ya sea más perfecta, tenga más amor, ya tenga menos enemigos, igual, y en otros planetas se nace siendo guagua con esa imperfección, porque hasta los animales caminan más rápido que nosotros. Bueno, esas son dudas bien válidas. Nosotros, a medida que vamos evolucionando, esto también va cambiando. La niñez se hace menor en mundos mejores, pero mientras reencarnemos en mundos como la Tierra, sí, vamos a pasar por todo eso. La niñez, ¿cierto?, va a ser así como la conocemos, pero si nosotros observamos, una simple observación en la historia de este planeta, del mundo, de la Tierra, la historia que nosotros tenemos, lo que hacía un niño, ¿cierto?, 300 años atrás, 500 años atrás, a tal edad, no es lo mismo que hace un niño que nace ahora. Entonces el avance se va produciendo en forma paulatina porque la naturaleza no da salto. Entonces cada vez, ¿cierto?, vamos adquiriendo más inteligencia. Por eso las mamás se asombran muchas veces de los hijos, que vienen, ¿cierto?, con mucha más claridad, claro, de otras cosas que ya tienen aprendidas. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando. Entonces, a lo que yo iba, en esta tierra, mientras estemos en un mundo de pruebas y expiaciones, va a ser muy similar, pero ya en otros mundos se vive más años, se viven mucho más años que aquí en la tierra, pero la infancia es menor, porque hay menos necesidad de esos años. ¿A qué me refiero? Nosotros vivimos aquí y es muy necesario la niñez, porque es la edad en que los niños absorben como esponja, y es la edad en que nosotros los aceptamos de mejor manera. Imaginémonos, ¿cierto?, que venimos a esta tierra con un criminal de otra vida, que nos mató en otra vida. Si lo viéramos, así como tú decías, si se apareciera de adulto y lo percibiéramos, ¿cierto?, no querríamos por ningún motivo. Chao, media vuelta. Claro, sin en cambio, si es un bebé, a un niño chiquito, uno le acepta muchas más cosas. Además, ellos traen una dulzura diferente, y Dios lo hizo así, justamente para ser más maleables, porque es la edad de la infancia en la que nosotros debemos aprovechar muy bien, y esto que lo escuchen todos los que son papás en este minuto. Hay personas que son demasiado permisivas, cuidado con eso. Los padres debemos amar a nuestros hijos, mucho, pero debemos rayar la cancha, debemos poner límites, debemos hacer disciplina, porque es nuestra responsabilidad. A eso nos comprometimos antes de venir al planeta, ¿cierto?, para recibir esos hijos y ayudarlos para su avance. Si nosotros no lo hacemos, vamos a adquirir una deuda.
es una parte del curso en repetición, porque muchas veces cuando tú hablabas antes de repetir el curso, a veces no lo repetimos, pero pasamos a rastras, pasamos con un 4, ¿cierto? Somos cuatreros. Con Entonces, un 3, un 3, 95. sí. Bueno, pasamos a rastras, somos cuatreros. Entonces quiere decir que no cumplimos a plenitud esa vida, ¿cierto? Pero todo eso que quedó en rezago va a ser una carga para la próxima vida y vamos a estar cargando en la mochila que vamos a traer. Entonces es por eso que debemos aliviar la mochila en esta vida. En esta vida. Otra cosa que tú dijiste antes, si no me voy muy lejos del tema, que tú hablabas de que, y te acordabas del que te había dicho una grosería en tal parte en la calle. Incluso eso Jesús lo anuncia en el Evangelio cuando dice, ni siquiera, ¿cierto? Al que le dice a su hermano raca, ese va a ser liberado, ni siquiera eso. O sea, ni las palabras, ni los pensamientos, ni los sentimientos malos que tenemos hacia otro ser humano van a quedar sin pagarse. O sea, con esto queda claro por qué sufrimos, porque uno dice, ay, ¿por qué sufro tanto? Ay, ¿por qué esta vida es tan dura? Ahí está, pues. No es porque Dios quiere. No, somos nosotros mismos, nosotros sembramos para cosechar. Nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida. ¿Será por eso que también hay gente que prefiere mejor no creer en esto? Justamente. No, eso es mentira, yo sigo viviendo, ¿no? Es triste, Gladys, pero sí, es muy verdad. Hay muchas personas, y yo creo que nos hemos topado más de alguna vez con esos ateos, gracias a Dios, que les decimos nosotros, que prefieren taparse los ojos y decir, no, esto no existe, no, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque me trae a la realidad, me da el choque emocional que me dice, oye, está mal lo que estás haciendo, por ahí no es el camino. Y yo no quiero eso. Yo quiero pasarlo bien, yo quiero seguir disfrutando, ¿cierto? De mis O quiero amigos, de seguir mi siendo buena vida. porque así soy buena. Así soy buena, así lo estoy haciendo bien. Bueno, ese es otro de los errores que nosotros la mayor parte del tiempo apuntamos al otro como que es el equivocado y nosotros somos los buenos. El espiritismo nos enseña a mirarnos a nosotros mismos, a tomar conciencia de nosotros, porque el cambio nunca va a partir del vecino, del amigo, el cambio parte de nosotros. Si nosotros no hacemos los cambios, nuestra vida y nuestro entorno va a ser muy difícil que cambie. El cambio parte de cada uno y es ahí donde tenemos la peor batalla. Porque la batalla más grande que damos en la vida es vencernos a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Si es que Todas hacemos esas esa cosas. lucha, si es que hacemos la lucha, aunque estamos en tiempo que ya se está como por obligación, haciéndonos ir hacia adentro. Sí, Época. Mira, es un tema que podríamos estar todo el día y como no hemos conocido, es lo hablamos verdad. cada vez que tenemos oportunidad. Pero también quiero recalcar una etapa importante que es la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia es Mm, tan complicada? Este niño que era obediente, era tan bueno, 13, 14, 15, ¡pah! Contestador, que ya no quiere estudiar, que de repente, mira, ahora le dio por hacer esto, cuando nunca le gustó. Mira, ahora es, Importante lo que estás diciendo. al contrario, era súper inquieto y a los 14 se tranquilizó. O sea, como que no sé qué le pasó. Los amigos, es que no, es que este amigo lo hizo cambiar. Es que no, lo que pasa es que lo que ve en la televisión. Pero hay algo más, hay una causa de eso. ¿Por qué se junta con ese amigo? ¿Por qué siguió el hábito de ese amigo? ¿Por qué vio ese... O sea, hay un cambio. Algo pasa con respecto a justamente a la ley de la reencarnación. Algo pasa en la adolescencia que cambiamos. Sí, sí, efectivamente hay un cambio muy importante, porque en esa etapa, en esa edad, pero ahí vamos a entrar en temas bastante más complicados que a veces a las personas les cuesta comprender. Pero digámoslo así, cuando nosotros vamos en crecimiento, hasta los 7 años, recién estamos madurando los órganos, ¿ya? Y hay una etapa. Y ahí hay una etapa en la vida de los niños en que a veces tienen sus amigos imaginarios, ven cosas, porque aún
como sus órganos no están maduros, su perispíritu se desprende con más facilidad y capta el mundo espiritual que lo rodea. Hay otra etapa que es importantísima, que es la de la adolescencia. Después que pasa esta etapa, del niño ya se apacigua, deja de ver cosas, deja de conversar muchas veces, deja de tener amigos imaginarios, pero cuando llega en la adolescencia viene la etapa de la rebeldía. ¿Por qué razón? Porque en esa edad es que el ser humano recoge todo el patrimonio del pasado, vuelve a su presente. Es Se decir, abren las que compuertas de la conciencia. ahí aflora todo lo que aprendió y cómo era. Todo, sus deudas y también sus virtudes. Por eso podemos ver las dos opciones que tú decías. Ay, que se tranquilizó, qué bueno, qué maravilla. ¿Ah? Se calmó, ¿por qué? Porque el niño entendió que ahí hay un camino para hacer y ya lo traía en parte aprendido. Entonces, ¿pero qué pasa con el que no? Con el que hizo una vida de rebeldía, con el que hizo una vida, cierto, equivocada, y el que se dejó llevar por las pasiones, por ejemplo, que a esa edad se tuercen tanto los niños a veces. Recoge, vuelve, aflora en él todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No es por acaso, es porque es ahí donde se pone la cosa difícil y hay que empezar a trabajar. Y es por eso que la niñez hay que aprovecharla muy bien, porque es ahí donde los vamos a moldear, donde los vamos a guiar, donde les vamos a enseñar moral, donde les vamos a enseñar respeto por el prójimo, donde les vamos a enseñar a quererse a sí mismos, donde les vamos a dar las pautas de una conducta social. Entonces es invaluable la edad de la inocencia, de la edad de la niñez, porque cuando nosotros esperamos mucho y llega esta edad de la adolescencia y no les hemos dado las herramientas a nuestros hijos, se pueden perder con mucha facilidad, recogiendo todo este patrimonio que viene de vidas anteriores, donde no han hecho las cosas bien. Entonces la oportunidad bendita que Dios da de la niñez, y por eso la niñez es más larga en los mundos más atrasados como el nuestro, porque es necesaria la niñez para aprender eso. Pero cuando llega la adolescencia se hace muy difícil, no imposible. Mamás y papás, no imposible, porque aún se puede poner reglas, hacer lineamientos, nos va a costar más. Va a ser mucho más difícil y vamos a derramar muchas lágrimas, pero se puede aún. No dejemos que ese adolescente haga de su vida lo que quiera, porque es responsabilidad nuestra todavía. Tratemos de enderezar, de entregarle todas las herramientas, de acercarlo a la espiritualidad, de ayudarlo con cosas morales, para que él tenga las herramientas de avanzar en esta vida, de aprovechar en su juventud, en su adultez y en su mayoría de edad las cosas que son necesarias para su cambio, porque él también trajo una organización de vida, esa, como decía Gladys, todos venimos mancomunados, todos venimos en este mundo, ¿cierto? Porque somos miembros de una gran familia, somos eslabones de la misma cadena. Entonces, por eso que se habla, y esto es general en todas las religiones, que somos hermanos. Sí, somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, y Él nos ama a todos por individual, a ninguno en particular. A todos nos ama y a todos nos da las herramientas, pero a todos nos da tareas que cumplir. Y una de esas tareas es de los padres, es mucha responsabilidad para guiar a esos hijos, para darles las herramientas con las que se va a defender en el camino de su vida, con las que va a enfrentar los fracasos y los aciertos. Porque hay niños que caen después en depresiones profundas cuando no están preparados, y esos son los que llegan a veces al suicidio. Eso quería destacar porque muchas veces se piensa que o sea, la disciplina sí o sí, pero también la entrega de amor, la entrega también del conocimiento espiritual, porque mucha gente, claro, entrega disciplina, que tienes que ser ordenadito, todo, pero, y sobre todo en los tiempos que estamos terminando, porque ya pasó, pero espero que esté terminando, esa desconexión con los hijos, que tenemos que trabajar, 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 trabajar,
pero no compartimos su espacio, de llevarlos, no sé, a un deporte, de sacarlos a pasear a la plaza, de compartir andar en bicicleta juntos, de leer un libro juntos, de ver una película juntos, porque De eso, orar juntos. de orar juntos, de conversarles de Jesús. A ver, no sé, a lo mejor no tengo una religión, una costumbre religiosa, espiritual, pero le converso, aunque sea como de historia, de hablarle de lo que es bueno, de hacerle daño al otro, del respeto al otro, porque cuando niños es como que uno le está, como tú dijiste, le está entregando información para que ellos después lo utilicen. Además, haciendo como un resumen del nacimiento, nosotros venimos como niños como una etapa medio adormecida, para ser aceptada por nuestros padres, porque a lo mejor fuimos quienes hicimos sufrir a nuestros padres en la vida anterior, tal vez no como padres, ahora vienen nuestros padres y para que nos acepten y nos empiezan a tener cariño, para que con ese cariño y con ese amor nos empiecen a educar, nos empiecen a entregar amor, educación, disciplina, información, para llegar a esta etapa que es como un despertar, que es la adolescencia, donde como que me sacudo la cabeza y esto es lo que soy, esto es lo que yo tengo como hábito. Porque muchas veces pasa que en una familia donde se escucha música clásica o donde se escucha música normal, pero al niño le gusta el rock. O sea, a los 14 como, la metálica. O al contrario, porque a mí me ha pasado. Yo conozco una persona que los papás son súper rockeros, hasta metaleros. Y al niño le gusta escuchar música calmada, Clásico. relajada o clásica. Entonces empiezan a salir nuestros hábitos que los vamos a mantener y es una de las formas de poder comprobar que hemos tenido vida y aprendizaje anterior. Porque ¿de dónde el niño? Si yo no sé de dónde este niño aprendió eso. Si nosotros no lo educamos así. Disculpa, Gladys, ¿hasta qué hora va esto? Yo creo que estamos terminando porque ahora vamos a mencionar dos casos Ya, rapidito, porque mucha gente dice, sí, ya. pero a ver, ¿a dónde está la prueba? ¿Quién se acuerda? Dame una prueba de que yo vivía. A ver, entonces, ¿qué dicen? Porque muchas de las veces que uno se La topa, gente dice, gente que nadie se sabe. acuerda, dice, de lo que es. Claro. Y estamos justamente en un momento donde sí está habiendo personas, gentes que están recordando a través de sueños, a través de, en forma despierta, empiezan a recordar, pero es un recuerdo tan fuerte, son momentos tan fuertes que no las deja vivir esta vida. Y hay casos ya comprobados de personas que nacen y que de que son chiquititos empiezan a hablar de lo que fueron antes. O si no lo sabían, empiezan a decir, yo me acuerdo, yo viví en tal parte. Hay muchos casos. Claro, y está el caso de hay una película de ella, Cecilia, ¿cómo se llama? De Jenny Cockell, la reencarnación de Mary Sutton. Sí, que era una persona, una inglesa que ella recordaba una vida de ella en Irlanda. Y desde muy niña, ella empezó a recordar esos pasajes con mucha angustia. ¿Por qué razón? Porque ella recordaba que había tenido hijos y que esos hijos los dejó y sufría por eso. Y era muy chiquita y él incluso hacía mapas, ordenaba cosas, hasta que fue tanto que los padres ya se convencieron, empezaron a investigar el caso porque era mucha la preocupación de la niña y al final ella, cuando ya logró casarse con el apoyo del esposo, logró ir a este lugar. Esto está muy resumido porque de esto hay un libro, hay una película que se llama Los hijos del ayer, si alguien lo quiere ver, porque ella finalmente reencuentra a sus hijos que había dejado en el pasado. Y está comprobado, o sea, son hechos científicos que cualquiera puede ir a los libros y leerlos, pero esto como se hizo libro y se hizo película, es algo que lo pueden encontrar, búsquenlo en internet y pueden ver la película en YouTube. Se llama Los hijos del ayer y el libro también está. Y hay muchas otras historias. Hay historias de las guerras, hay historias de la gente que tiene marcas de las heridas, por ejemplo, y recuerda en qué lugar se la hizo, cómo sucedió, y se han comprobado los hechos. Todo eso está. Es cosa de buscar. En realidad todo está en los libros. Y las personas que dicen, muchas veces eso yo lo he escuchado, pero si nadie ha vuelto, ¿cómo dicen que existe otra vida si nadie ha vuelto para decirlo? Sí han vuelto, mucho más de lo que se imaginan. Y están los registros y están en forma científica los estudios que se han hecho. Entonces, quien quiera saber, a quien le interese realmente el tema, tiene fuentes serias,
dónde buscar. Y una de esas fuentes más serias es el espiritismo. La codificación espírita, que se compone de 5 libros. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, justicia divina y la Génesis. Son 5 libros que son las bases de la doctrina espírita, donde está todo explicado, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí, por qué sufrimos, por qué unos ricos y otros pobres, por qué unos feos y otros lindos, por qué unos inteligentes, otros idiotas, por qué unos inútiles, otros postrados, etc. Todas esas preguntas que se ha hecho la humanidad por milenios están explicadas en el espiritismo de una forma muy sabia, muy racional, que quien quiera que lo haga, que lo lea realmente a conciencia, lo estudie, lo va a comprender. Eso es lo hermoso del espiritismo, que no es algo que está dicho al azar. Es una ciencia, es una filosofía y es una religión que está comprobada. Eso es lo importante, es un estudio comprobado. Y toda la manipulación que ha habido de esa palabra es justamente para que usted no se acerque. Todo lo terrorífico, lo diabólico, lo que se ha hablado es justamente para que esa información no llegue a nosotros, al común para la sociedad, porque yo repito, somos los seres inteligentes de la creación. Entonces no somos seres comunes, pero para la sociedad que ambiciona el poder, claramente somos personas comunes que no debemos tener información porque eso nos hará libres, porque esa es la verdad. La verdad siempre va a estar oculta por los poderosos. ¿Por qué? Porque no nos quieren libres. Y estamos hablando poderoso en todo ámbito. Usted también puede ser poderoso al no querer compartir esto. Entonces, la verdad tiene que aflorar y está aflorando porque tenemos que ser libres, pero respetando y consciente de que vamos a ser responsables de esa libertad. Hay muchos casos, búsquenlos. Tenemos también qué es lo que es el espiritismo y cómo nació, cómo se transformó en un estudio del mundo espiritual. Gracias a Dios en Netflix está la película Kardec, que es Allan Kardec. el pedagogo que no creía que era así como usted. No, él no iba a perder el tiempo en estar viendo ruidos en la casa, mesas que se levantan, pero él venía con esa misión de justamente ir de la incredulidad a la comprobación, porque si él hubiese creído así por así, no comprueba. Él comprobó y buscó que no lo estuviesen engañando e hizo del mundo espiritual un estudio, una ciencia comprobada. Así que es el codificador de la doctrina. Exacto. Allan Kardec. Allan Kardec está en Netflix, los libros están disponibles, ustedes piden información, se los podemos hacer, decir dónde los pueden encontrar, los pueden descargar en internet y pensemos entonces que nuestra vida continúa, que ya teníamos una vida, que la tenemos ahora y que va a continuar. ¿Y cómo va a continuar? Va a depender de lo que hagamos ahora. Lo maravilloso que podemos programar no solo mañana, podemos ahora programar la otra existencia, desde que volvamos a nacer hasta que volvamos a desencarnar. Y eso nos verifica que somos hijos de Dios y que tenemos nosotros por dentro un poder, pero muy responsable. Cecilia, bueno, podríamos seguir conversando, pero la gente también tiene mucho que hacer. La vida entera, sí, claro que sí. Pero, hay mucho por aprender, pero el que tiene curiosidad va a buscar, va a investigar, que eso es lo bueno, que cada persona se preocupe de investigar. No crean lo que les estamos diciendo, no lo crean, búsquenlo ustedes, investíguenlo ustedes, compruébenlo ustedes, porque están las bases, está la información. Y hay algo que quiero recalcar antes de que cerremos este espacio. Te agradezco mucho, Gladys, por la invitación. El espiritismo es cristiano. Nosotros nos guiamos por todas las enseñanzas de Cristo. Tratamos en lo posible de seguir sus caminos, sus normas, sus pasos. El espiritismo es todo lo contrario de lo que los quieren hacer creer, de que es algo diabólico, de que es algo que está reñido con las religiones, en absoluto. El que vaya a leer el espiritismo, que vea la codificación, se va a dar cuenta inmediatamente
que es una doctrina cristiana basada absolutamente en las enseñanzas de Jesús, y como base tenemos a nuestro Padre Creador, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que es la primera pregunta que aparece en el libro de los Espíritus. ¿Qué es Dios? Bien, amigos, que brille nuestra luz, para que hagamos brillar la luz de Chile. Cariños y besos, gracias Cecilia, y de seguro nos estamos Gracias viendo en a otra ti. oportunidad. Chao. Si Dios lo quiere. Chao, chao.